¿Qué tal amigos de Dos Counter TV? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más, como todos los martes, 8 de la noche, aquí en Platiquemos de Medicina. El día de hoy nos encontramos con el médico Joaquín, a quien le damos la bienvenida en este espacio. Es la primera vez que está con nosotros. Joaquín, gracias por Muchas acompañarnos gracias. el día de hoy y bienvenido a estos espacios de Platiquemos de Medicina de Dos Counter TV. Y el día de hoy, bueno, vamos a platicar contigo acerca de el choque, Ujú. ¿no? Me gustaría empezar, pues, que nos platicaras al auditorio y a un servidor qué consideran ustedes como choque. Bueno, el choque se presenta muchas veces en las emergencias cuando el paciente está lo que llamamos descompensado, que está inestable, que es el estado más grave en el que puede estar el paciente. El choque se da cuando no llega suficiente aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces hay distintas clasificaciones. El choque se clasifica en la veterinaria en tres tipos. El hipovolémico, que se da porque no hay suficiente sangre en el organismo. Entonces, al no haber suficiente sangre, que es la que lleva el oxígeno, no llega suficiente oxígeno a los tejidos y esos tejidos empiezan a sufrir daños. Se pueden empezar a inflamar o incluso, si esto dura, el tejido se puede empezar a morir. Ok. Otro tipo de choque es el cardiogénico. El corazón es la bomba que reparte la sangre por todo el cuerpo. Entonces, si por alguna razón el corazón no puede bombear suficiente, tampoco llega suficiente oxígeno. Esto puede ser por una debilidad propia del corazón o que algo pasa alrededor de él que no deja que se expanda y que se contraiga de forma normal. El tercer tipo de choque es el séptico, que se da con pacientes que tienen infecciones graves, que ya hay presencia de bacterias en la sangre, que empieza a causar inflamación en todo el cuerpo. Entonces esto también afecta la oxigenación. Cuando llega una emergencia, clasificamos el tipo ¿Qué de tipo choque de que choque tiene el es? paciente y ya una vez haciendo esa clasificación, empezamos el tratamiento específico de emergencia para estabilizarlo. Ahora bien, Joaquín, ¿cómo es que pudiera darse este choque en cualquiera de las tres vertientes que nos acabas de explicar? Una pudiera ser por un accidente que hayan tenido Sí. o puede ser también por alguna enfermedad, en algunos casos, como nos decías, bueno, a lo mejor el del corazón, cuando hay algo que no lo está permitiendo Ujú. expandirse correctamente, pudiera ser un factor externo o pudiera haber un debilitamiento tal vez del mismo corazón. ¿Cuándo se da o cómo se determina? El cardiogénico, que es el del corazón que no se contrae, no bombea suficiente, la mayoría de las veces es por una enfermedad propia del corazón, Ok. que suelen ser enfermedades crónicas que si no está yendo el paciente a chequeos rutinarios, pueden no diagnosticarse hasta que ya son graves. Entonces llega a tal punto esa enfermedad que el corazón ya no se contrae suficiente y es cuando el paciente está en choque. Ok, perdón la pregunta, aquí me viene a la memoria. ¿Gusano de corazón pudiera afectar esto? ¿O es Casi otra no. cosa? Ah, ok. Son enfermedades del corazón más serias, como pueden ser insuficiencias de las válvulas Ok, que ya no estén o funcionando bien las válvulas. que Ok. suelen ser en animales ya más grandes, problemas más crónicos. También el séptico puede ser por infecciones. Si el paciente tiene una infección en vías respiratorias, en los pulmones, que no se atiende mucho tiempo, esas bacterias van a aumentar tanto su población que van a llegar a la sangre y van a Ok. seguir creciendo en la sangre y van a llegar a causar choque séptico. Y el hipovolémico, que es por pérdida de sangre, es el que se presenta de forma más común porque puede pasar por accidentes que atropellaron al perro. Si está perdiendo mucha sangre, tiene un sangrado activo, pierde tanta sangre que entra en choque. Y no necesariamente es que pierda sangre que veamos la sangre en el piso. Puede ser que tenga un sangrado interno. Por Ok. eso es muy importante cuando el paciente se cae de gran altura o que lo atropellan o que tiene algún golpe fuerte, traerlo al veterinario para poder evaluar si tiene algún sangrado interno o externo.
Y también eso puede pasar con enfermedades que causen sangrado, como puede ser en sangrado en tubo digestivo. Puede ser tanto ese sangrado como en úlceras muy graves, que también la pérdida de sangre es tanta que empiezan a tener choque hipovolémico. Generalmente cuando hablamos de choque es porque ya está presente, entonces Ujú. prácticamente se convierte en una urgencia o es una urgencia médica. Ya es una urgencia, o sea, el paciente llega a la atención de urgencia y muchas veces lo traen o detectan que no se mueve, lo notan muy inactivo, como que no está presente, le hablan y no pone atención. Entonces eso ya es muy grave. El choque muchas veces empieza compensado. El organismo del animal tiene distintos mecanismos para mantenerse estable. Para mantener la oxigenación principalmente es que aumenta la frecuencia cardíaca o la presión arterial, ¿no? Son mecanismos que trabajan en conjunto Ok. para que llegue la cantidad de sangre que tiene que ser. Entonces tenemos una fórmula que usamos para ver si el paciente que llega a emergencia está en choque, pero todavía no se nota, ¿no? Que es lo que llamamos choque compensado. Pero cuando el propietario ya lo nota grave es cuando se descompensa y es que ya tenemos que actuar de forma muy rápida. Cuando llega una emergencia y está en estado de choque, todo el equipo se enfoca en eso, en estabilizarlo, y ya después empiezan todo el tratamiento de diagnóstico para identificar bien la causa que llevó a ese choque. En cualquiera de sus tres En cualquier. vertientes, ¿no? Digamos, ¿cuál pudiera ser, pues, el más peligroso o el más silencioso, ¿no? Porque, como comentas, el organismo del propio animalito va compensando su falta de oxigenación, llegará un momento en que ya no puede hacerlo. ¿Hay algún indicio, en ese caso en particular, de este choque a nivel del corazón, donde podamos empezar tal vez a ver los primeros indicios de que le está faltando oxigenación y prever ese choque? Sí, eso se empieza a ver cuando sacan a pasear al paciente, si empiezan a notar que se cansa más rápido. Si Ok. normalmente lo caminaban media hora y regresaba muy feliz, pero ahora van 20 minutos de caminar y ya lo ven muy cansado, respirando agitado. Entonces eso es un indicador de que hay que traerlo a consulta, normal, no es de emergencia, y atenderlo, lo vamos a atender, hacer bien una exploración cardíaca de los pulmones para ver cuál es la causa de ese cansancio. También puede ser que empiecen a notar que las encías se ponen pálidas o la piel en las orejas. Eso también nos indica que la oxigenación no es la adecuada. ¿Hidratación en piel pudiera ser algún indicativo también o no? También el Ok, hipovolémico, que es por falta de volumen sanguíneo, también puede ser por deshidratación muy prolongada. ok. Entonces, igual, en el clima en el que estamos, como seguro ya saben, es muy importante mantener bien hidratados a los pacientes, que siempre tengan acceso a agua y que sea agua de calidad, ¿no? Ok. Igual que nosotros no quieren tomar agua sucia o caliente, Claro. ¿no? Ahora bien, mencionabas que, por ejemplo, pacientes ya gerontes también pudieran tener un poquito más o ser un poco más propensos a algún tipo de choque. La edad también es un factor que debemos de observar cuando vemos esta agitación, por ejemplo, al caminar que nos comentas. Sí, y también cuando vienen a consulta rutinaria, una revisión, que conforme son de edad avanzada, nosotros nos enfocamos más en ciertas enfermedades crónicas, como nos pasa a las personas, ¿no? Todos vamos a llegar a cierto punto que tenemos que ir más seguido al doctor, aunque nos Claro. sintamos bien, para ver que todo esté bien. Es lo mismo con nuestros pacientes, con nuestras mascotas, ¿no? Tenemos que estar llevando rutinariamente al veterinario para asegurar que todo está bien y que no hay un problema silencioso. Si detectamos algo antes de que se presente de forma grave, suele ser menos complicado el tratamiento y tener mejor pronóstico. Si bien estos choques pudieran darse en cualquier momento de la vida de nuestra mascota, eh,
¿pudiera haber alguna raza que sea más propensa a de pronto tener más factiblemente un choque hipovolímico o un choque cardíaco? Pues en cuanto a las enfermedades cardíacas, sí hay algunas razas que están predispuestas a unas o a otras. El cocker puede estar predispuesto a algunas enfermedades cardíacas y también las razas muy grandes, como los mastines, pueden Ok, tener algunas enfermedades cardíacas, pero es lo mismo. El veterinario todo eso lo sabe y en los chequeos rutinarios nos fijamos en eso. Cuando auscultamos el corazón del paciente, escuchamos que se escuche normal, no nada más nos enfocamos en cuántas veces por minuto late, claro. sino que la forma en la que se escucha sea la adecuada. Ok, ahora bien, digo, habrá varios protocolos dependiendo del choque en el que te encuentres, ¿no? Si es una pérdida de sangre muy severa por algún traumatismo, obviamente lo primero será estabilizarlo, ¿no? Será parar esa hemorragia para que el corazón pueda entrar otra vez en ritmo y poder bombear de manera efectiva y oxigenizar el cuerpo. Eh, Dependiendo de la gravedad de cada caso, ¿cuáles serían los pronósticos para nuestros animalitos? Porque Eso, estamos hablando de que un choque, como decíamos al principio, ya es prácticamente una emergencia, porque cuando llegan aquí en choque cualquiera de las tres vertientes, ya se convierte en emergencia, ¿no? sí, ya, de entrada es una emergencia y el pronóstico es muy reservado. Ok, Más porque cuando llega el paciente en choque no sabemos bien cuál es la causa, excepto cuando es un atropellamiento o algo así, claro, algo es muy muy evidente, ¿no? evidente la herida de la que se está saliendo la sangre. Pero en muchos otros casos tenemos que hacer el trabajo todo al mismo tiempo, de estabilizar al paciente, empezamos con terapia de fluidos, hay unos fluidos especiales que ayudan a aumentar el volumen sanguíneo que se queda en la sangre el fluido. Hay Ok, muchas terapias de fluidos para hidratar que el líquido que metemos se sale de las venas para llegar a los tejidos. Pero los que usamos en choque son más densos y se quedan en la sangre para aumentar ok, el volumen. Entonces, mientras estamos estabilizando todo eso, también en el caso de pérdida de sangre, de que hay un sangrado, se dan medicamentos que ayudan a mejorar la coagulación y al mismo tiempo se van identificando los lugares de donde se están dando las pérdidas. ¿No? ok, Aplicar presión o entrar a quirófano y empezar a hacer la reparación del daño. Cuando ok, es cardiogénico de una enfermedad cardíaca, primero se estabiliza el choque y ya después se hace un ecocardiograma, un un electro. electrocardiograma para poder hacer bien el diagnóstico y empezar el tratamiento de cardiología especializado. Y el séptico, que es por infecciones, al mismo tiempo que empezamos la terapia de fluidos para mejorar la oxigenación, se empiezan con antibióticos de amplio espectro y se toma muestra para mandar al laboratorio. Esa muestra que mandamos al laboratorio nos va a decir qué ¿Qué especie tipo de de bacteria bacteria? Ok. es y a qué antibiótico es susceptible. Una vez que tenemos el resultado, si se tiene que cambiar el antibiótico, se cambia al que funcione mejor contra esa bacteria. Ok. Sin duda, bueno, algo que es muy importante, pues siempre son los chequeos, ¿no? El control médico que podamos tener y observar a nuestros animalitos. Los golpes de calor pueden llevarnos a un choque, Sí, también por deshidratación. ok, que es lo que veíamos para también estar muy pendientes. Justo la semana pasada veíamos con nuestro director, el doctor Fidel, un chihuahuita que tuvo un golpe de calor y de repente se tambaleaba y cayó, pero pudo haber, bueno, se debió a un choque de calor, a un golpe de calor que tuvo. Entonces, también nosotros como propietarios pues debemos de estar muy atentos, ¿no? Lo que decías, la región en la que vivimos pues muy calurosa, muy húmeda, y entonces de pronto un paciente que, como comentaba, sale media hora a caminar y no pasaba nada, ahora con estos calores 15 minutos ya son pues traumáticos, incluso a veces, ¿no? Porque la humedad es demasiada, Sí, ¿no? Entonces hay que tener cuidados también como
propietarios ser muy conscientes y también irnos adaptando, tomar en cuenta la edad, ¿no? Pacientes jóvenes serían menos propensos a ciertos tipos de choques. Sí, a ciertos tipos de choques sí, pero a cualquier Si edad. un atropellamiento, pues bueno, ahí sin ni manera, ¿no? Y también a cualquier edad puede haber una infección grave que si no se trata puede llevar a choque. Y de las enfermedades cardíacas hay unas crónicas y hay otras del desarrollo, que durante el crecimiento, ya sea en el vientre de la mamá o durante el desarrollo de cachorro adulto, que no se desarrolle bien alguna parte del corazón. Okay. Eso también podría llevar a un choque cardiogénico, pero volvemos a lo mismo, es algo que cuando viene a su consulta de vacunas nos estamos fijando que el corazón funcione bien y en general vamos revisando las cosas que nos podrían llevar a sospechar que tenga alguno de estos problemas. Y ya sea en cachorros o sea en adultos, si se cansa muy fácil es motivo para llevar a consulta normal, no tiene que ser urgencia. Ya si se desmaya, si pierde el conocimiento, entonces sí hay que hacer una consulta más pronto. Claro, perfecto. Pues te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros. Bienvenido, esperamos verte pronto otra vez aquí en Platiquemos de Medicina. Gracias a ustedes y tenemos una cita el próximo martes 8 de la noche aquí en Platiquemos de Medicina. Hasta pronto. Hasta luego.